Ahora el plan que tenemos es una mesa redonda, yo creo que va a ser muy interesante después de estas dos interesantes ponencias, sobre lo que es la escucha y la influencia en redes sociales, donde podéis preguntar a estos dos ponentes dudas que hayan podido surgir, y a la que también pido que se incorporen Blanca Moraleda, directora de atención al cliente de AXA, Agustín Molías, socio director de Contact Center Institute, y Karina García, de IZO. Bueno, yo creo que una conclusión casi de toda la jornada y sobre todo después de estas dos ponencias es que parece que sí que algo está cambiando. Parece que las redes sociales nos están haciendo cambiar seguramente por ese poder que está teniendo el cliente final y por esa necesidad de, como mínimo, gestionar el contexto completo del cliente en cada una de las interacciones. Entonces, bueno, voy a presentar a los componentes de la mesa que no han participado hasta ahora en la ponencia. Y empezamos por ese orden un poco con alguna pregunta orientada a vuestra particular visión, por vuestra experiencia con respecto un poco a esta temática. En primer lugar tenemos a Blanca Moraleda Redecilla, es la directora de atención al cliente de AXA Seguros. Blanca tiene una experiencia de más de 14 años, empezó su andadura en el Contact Center de ONO, de donde pasó a la empresa Saitel, donde trabajó 9 años, y desde el año 2010 es directora de atención al cliente en la compañía AXA. Vale, Blanca, yo la primera pregunta que se me ocurre hacerte es: en una compañía multinacional como la vuestra, donde hay tantas identidades digitales, tantos departamentos, etcétera, hay muchas identidades por países y, por otro lado, hay muchos departamentos y es una organización relativamente compleja para poder gestionar a la velocidad que hace falta pues, una atención al cliente en la red social. ¿Cómo habéis resuelto este problema? ¿Estáis en ello? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente estamos en ello y lo hacemos con muchito cuidado. Entonces, ¿qué es lo que para nosotros ha sido fundamental? El tener un comité de pilotaje a nivel nacional y luego tenemos un comité internacional, un Cyberwatch, que lo que hace es monitorizar las redes en todo el mundo de todo lo que se habla de AXA. En la parte que yo gestiono principalmente, que es la atención, nosotros lo que hacemos es estar siempre en comunicación con el Departamento de Comunicación y Reputación, que es quien nos pasa casos que nosotros no detectemos en nuestro canal de atención o a quienes les escalamos aquellos casos que no corresponden a atención en concreto y que sí pueden ser un daño reputacional o un problema reputacional para la compañía. Cuando AXA es la primera marca mundial de seguros, entonces tenemos clientes de México que nos escriben a nosotros o tenemos clientes de España que escriben a AXA Francia o AXA Inglaterra. Eso necesita una coordinación internacional fundamental. Entonces hay un International Network donde se tratan todos estos temas, un sistema de escalado inmediato que permite saber a quién le tienes que escalar este caso y quién va a responder. Entonces, con esta sistemática, pues tratamos de evitar que pasen cosas, que se pierdan temas o que se queden situaciones o problemas reputacionales en lugares que no corresponden. Lo habéis comentado yo creo que todos antes, cuando un cliente no está satisfecho y quiere que alguien le escuche, le va a dar igual que tú le digas que no eres su compañía aseguradora, que su compañía aseguradora está en Hong Kong y que son muchísimos kilómetros de diferencia, que te seguirá escribiendo. Entonces, bueno, pues también tenemos ahí un sistema de análisis y de gestión de estos impactos reputacionales para minimizarlos principalmente. Solo va a completar la respuesta. ¿Qué canales estáis utilizando en redes sociales para la relación con el cliente? ¿Facebook, Twitter? Sí. Bueno, hay un tema, como hemos dicho todos, no es una cuestión de elegir dónde estás, pero sí dónde interactúas, ¿no? Entonces, nosotros hemos elegido una serie de canales, como has dicho tú, pues Facebook, LinkedIn. Nosotros, en concreto, para el servicio, trabajamos con un canal de Twitter, AXA Contigo, que es el de respuesta a clientes, porque luego existe AXA Seguros, que es el reputacional, el de imagen corporativa, el de responsabilidad corporativa. Y luego tenemos este sistema de comunicación interna que si llegan interacciones a otros canales de los que nosotros no interactuamos directamente, por ejemplo, un comentario directo en Facebook se gestiona por el canal interno y se decide por qué canal se le contesta. Y luego si hay
interacciones que se detectan por este Cyberwatch internacional que tenemos, que no está en aquellos canales que hemos decidido interactuar, se analiza, se ve el impacto y se ve si se responde o se deriva a otro canal. Muy interesante. Yo creo que es un problema realmente complejo y que cada organización tiene que adaptar lo que es la organización para la gestión de estas respuestas. Y seguro que después habrá alguna pregunta para ti. A ver, en segundo lugar, tenemos, voy a empezar con Karina. Karina es Practice Manager de Social Media en IZO. Actualmente es la responsable del desarrollo de servicios, metodología y dirección de proyectos en Social Experience y canales digitales en IZO España y Latinoamérica. Experta en gestión de la reputación online y diseño estratégico de la experiencia del cliente aplicado al entorno digital. A ver, Karina, yo tenía preparadas un par de preguntas. ¿Cuál crees tú que es la mayor dificultad que tienen las empresas para implantar un buen sistema de escucha activa? De escucha real y de un poco de esa orientación al cliente que estamos buscando. Ponerse de acuerdo entre distintas áreas, ¿no? Porque la escucha activa comprende distintos objetivos y bueno, y por ahí escucho una risa porque eso es verdad. O sea, ponerse de acuerdo en qué quiero medir en las redes sociales, qué quiero escuchar, si mis intereses van dirigidos a temas de comunicación, de reputación, de atención al cliente, experiencia del cliente, de marketing, de ventas, de oportunidades. Yo creo que una de las principales barreras es ponerse de acuerdo internamente y saber que la escucha en redes sociales, la monitorización, como hablaba anteriormente un compañero antes, es mirar hacia el business, hacia el social business, ¿no? Saber que la escucha no es solamente para atención al cliente, sino que es válido para cualquier línea de negocio dentro de una compañía. Yo creo que esa es una de las principales barreras. La segunda, una vez que conseguimos ponernos de acuerdo y verlo como un bien común dentro de la compañía es definir qué indicadores, qué métricas me van a valer. Me van a valer en términos operativos, en términos de calidad y de negocio, por supuesto, ¿no? Porque todos queremos invertir en las redes sociales y obtener algo a cambio. Así que definir eso que queremos medir para que luego podamos utilizarlo y que se pueda monetizar es muy importante. O sea que realmente, si la dificultad está en la decisión, está en la misma línea que los grandes retos que tienen las empresas, que es decidirse, ¿no? A moverse. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, identificar, o sirve para algo, identificar influenciadores en las redes sociales? Es decir, y por otro lado, ¿un influenciador en una red social tiene relación con un influenciador en mi negocio? Sí, pero hay que saber que tiene un matiz distinto, ¿no? Bueno, no voy a hablar de la influencia en términos de reputación, que para el área de comunicación es importante identificar con quién tengo que relacionarme, para qué, al modo de relaciones públicas, pero online. Voy a hablar de la influencia a nivel de atención al cliente, que es muy importante porque nosotros segmentamos dentro de la atención al cliente, sabemos quién es nuestro cliente Trébol, nuestro cliente Silver, el oro y a quién merece más o menos atención por términos de facturación, porque así es cualquier negocio. En las redes sociales también podemos segmentar en términos de influencia, en conocer quiénes son esas personas que se están dirigiendo a nosotros, no solo para prevenir crisis a tiempo, sino para ganar prescriptores, ¿no? Hablábamos de la experiencia de cliente, hablábamos sobre Sanitas, que aquellas personas que realmente se quedan sorprendidas de la interacción que han tenido con la compañía van a ser prescriptores. Y qué mejor prescriptor que un influyente que tiene 10.000 seguidores a uno que, bueno, es nuestro cliente Trébol, que sí que es un buen cliente, que lo queremos mucho, pero es que le siguen 1.000, ¿no? Entonces, es importante también en atención al cliente, no estamos reinventando la rueda, la atención al cliente es la que es, pero hay que segmentar al fin y al cabo. Y mientras sepamos identificar aquellos factores clave que además nos hagan posicionarnos como una compañía que genera esa experiencia de cliente y sepamos apalancar eso, pues para eso sirve, para identificar. Y para acabar esta primera ronda rápida de preguntas, hemos hablado de monitorizar mi presencia en la marca, hemos hablado de intentar detectar los influenciadores en el marco de lo que es mi mercado, pero ¿y monitorizar a mis competidores? ¿Crees que, yo creo que sí, pero ¿crees que es útil? ¿Qué nos puede aportar? Por supuesto, yo creo que hay muchas compañías que empiezan por medirse a ellos mismos y continúan midiéndose a ellos mismos sin darse cuenta que medir, la información es pública, es accesible. La opinión de cliente está en la red y podemos saber lo que opinan de mi competidor en mi país, de mi competidor en otro país, y podemos no solamente aprender de los errores de otros para no cometerlos, sino también de aquellas oportunidades que no estamos aprovechando en nuestro sector y no solo en nuestro sector. Yo cada vez que voy con un cliente digo, es que no solamente tienes que compararte con el sector seguros,
Compárate con el sector telecomunicaciones, que llevan mucho más tiempo haciéndolo y que van mucho más avanzados. A lo mejor tienen alguna buena práctica que puedes adoptar y que además te ayude a conseguir esos objetivos de negocio. El benchmark, un social media benchmark es básico, no hay que hacerlo cada mes. Yo como experta os digo, aunque os quiera vender más benchmark mensuales, tenemos que valorar si es importante hacerlo cada mes, trimestralmente, semestralmente, en función de nuestros objetivos y de lo que queramos alcanzar, ¿no? Muy bien, pues yo creo que seguro que también queda por ahí alguna pregunta interesante para ti. A continuación hablo con Agustín, que no necesita presentación, aunque ha habido una cosa que me ha sorprendido de tu presentación, porque además como ya has hablado antes, que es la de que puedes hablar horas de tus fracasos o de lo que has aprendido en los fracasos y solo minutos, con lo cual sobre tus éxitos. Entonces no sé si eso me obliga a preguntarte sobre los éxitos, pero aún así, me quiero centrar. Tenía una pregunta preparada para ti. Me quiero centrar un poco en lo que nos has hablado del tema de matar al cliente, que es un tema duro. O sea, el tema de matar al cliente, cómo lo matas, pero eso ocurre, con lo cual está bien hablar de ello. Mi pregunta es, ¿de qué manera se mata a un cliente en las redes sociales? Bueno, yo creo que esa respuesta es fácil. Hay muchas y muy diversas, pero fundamentalmente abstrayéndose de lo que es realmente demanda al cliente. Al final, el cliente lo que pide es una atención por el canal que sea. Y aquí hemos visto seguramente muchos y muchos conferenciantes han hablado, pero cuando no recibe o bien no recibe la respuesta adecuada, pues evidentemente el cliente es fácil que se decida abandonar la compañía y por lo tanto, a mis efectos, se le mata. Vale, entonces, hablando ya en positivo, ¿de qué manera nos podemos asegurar de que esto no ocurre, de que no matamos clientes? Bien, yo decía antes que lo de los fracasos y los aciertos, gracias, porque yo creo que de los pocos aciertos que he tenido he seguido confiar en mi equipo. Una de las grandes dificultades que tenemos en redes sociales es el miedo a la reputación. Lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, esto queda huella, pues aparece el benchmark, aparece la competencia, se quiere aprovechar de ello y tal. El tener la capacidad de confiar que los equipos van a tener la respuesta adecuada y que se van a interesar honestamente por esa persona, creo que la historia y el poco tiempo que llevamos de bagaje en las redes sociales demuestra que cuando una compañía es honesta y es franca y trata de resolver sinceramente los problemas a sus clientes, la red también se hace eco de ello. El que confiar en los equipos para que sean capaces de hacer eso seguramente marcará el éxito o el fracaso de muchas de las políticas en las redes sociales. Seguramente las redes sociales tengan mucho que ver con las personas, como hemos hablado también antes en cuanto a admitir esos fallos, porque realmente la transparencia y la relación verdadera, las conversaciones verdaderas, puedan suplir y nos compensen ese miedo a lo mejor que tenemos a lanzarnos. Cuando tratamos de hacer las cosas bien y honestamente, no tenemos por qué tratar de mascarar o endulcorar o generar campañas de maquillaje que traten de mitigar posibles riesgos. Sencillamente está ahí, que lo juzguen. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Seguro que para ti hay alguna pregunta también después. Bueno, y ya cerrando, Pedro, y enlazando con la pregunta del miedo, vosotros en Sanitas, cuando habéis abordado el tema de relacionaros con el cliente en las redes sociales, ¿cómo habéis gestionado inicialmente, o no ha sido un factor que realmente estaba encima de la mesa, ese miedo a abrir un melón en el que después puedo no saber qué es lo que va a ocurrir, ese miedo a preguntar, que realmente en el fondo es el miedo que tienen las empresas cuando salen en las redes sociales, tienen miedo a las respuestas, fundamentalmente, ya que puede ocurrir si todo se descubre. ¿Habéis tenido ese factor en esa puesta en marcha o realmente no? Bueno, siempre hay miedo al principio y hay dos tipos de miedo. Cuando tu cliente, o hay dos formas de gestionar esos miedos. Cuando es el cliente el que ya está quejándose en la red, es bastante fácil de convencer en el sentido de que el cliente ya está hablando. Por lo tanto, lo único que puedes hacer tú probablemente es mejorar esa interacción o esa experiencia con el cliente, ¿no? Luego hay otra parte, desde el lado más comunicacional, del miedo al hablar sobre determinadas cuestiones porque eso me puede de alguna manera hacer pupa porque en algún momento pues tengo alguna problemática relacionada con esa cuestión o es un tema crítico, etcétera, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que hay que coordinarse con el resto de la compañía a la hora de abordar qué temáticas o qué cuestiones o cómo transmito esas cuestiones y en el caso de que haya ciertos riesgos, tenerlo preparado de antemano.
Muy bien, y un poco enganchando con la misma pregunta que había hecho en la línea de AXA, bueno, ya nos has contado en tu ponencia un poco, incluso yo creo que ha sido muy interesante esa idea de modelos de gestión y de relación interna entre quien se encarga marketing comercial, de responder, de gestionar, esa parte yo creo que la has contestado, pero en cuanto a los canales que utilizáis en redes sociales, ¿podrías entrar un poco en el nivel de detalle y sobre todo yo diría en las diferencias que existen en los códigos que hay en las distintas redes sociales, si eso os ha supuesto algún tipo de problema a la hora de definir protocolos, como decías ahora, pues de hojas de estilo, de niveles de comunicación? Sí, normalmente lo que tenemos siempre se documenta al principio, antes de intervenir, antes de lanzar el proyecto, qué tono vas a utilizar, respuestas tipo, que no es algo nuevo porque ya está más que inventado desde la parte de atención al cliente, solo que adaptas el tono. Estableces también dentro de los canales, que es muy importante, unas normas de juego. Es decir, este canal, si tú tienes un problema, yo voy a intentar solucionarlo. Si llega un momento que tu actitud como cliente, porque estás totalmente frustrado, y yo eso lo entiendo, es simplemente atacar a la compañía, entonces ya en este momento no... A partir de entonces es lo que llamamos un troll, que siempre resulta muy gracioso, ¿no? Y es un cliente que ya no vas a gestionar más porque no tiene ninguna voluntad realmente de que le gestiones, ¿no? Es como el cliente que empieza a llamarte y darte el follón por teléfono, pero ya no quiere nada. ¿Qué presencia tenemos? ¿En qué canales? Hablando de fallos, nosotros empezamos en 3 canales, Facebook, Twitter y un foro que era en femenino. Y en femenino teníamos un problema, y es que el foro no nos daba una identidad a nosotros, no habría un hueco para intervenir, como sí que había hecho la gente de Telco, ¿no? Entonces nosotros generamos una identidad al principio, que se llamaba algo así como Clara Sanitas o algo así, porque como es un entorno femenino queríamos que fuera una persona femenina, y había un problema, y era un problema de identidad. Nosotros no podíamos demostrar que éramos esas personas, y entonces nos centramos solo en Twitter y en Facebook. Hilando con este tema, hay una gran diferencia entre lo que son redes sociales al uso, Twitter, Facebook, que tienen un componente de tiempo real, y lo que son los foros, ¿no? De alguna manera, en general, en las redes sociales los comentarios son mucho más espontáneos, son conversaciones bastante verdaderas, y parece como que cuando uno va a un foro va porque o va muy enfadado para dejar algo para que quede para mucho tiempo, o al revés, quiere de alguna forma hacer una recomendación, y es algo como mínimo muy perdurable y que tiene impactos también a nivel publicitario, de dónde estar y dónde no estar. ¿Vosotros hacéis algún tipo de diferenciación? ¿Quién se encarga de vigilar cada una de los dos tipos de redes? Bueno, a la hora de detectar críticas en canales que no son propios, hay un proyecto como el que comentaba Karina, que es de escucha activa, que se encarga de analizar esas experiencias que nosotros no tenemos dentro de nuestro proyecto de atención, detectarlas y de alguna manera presentarlas de forma cualitativa. O sea, esto significa esto y habría que hacer esto. Hay veces que no hay que hacer absolutamente nada, que eso que dice el cliente pues es un problema que no podemos solucionar o que no tiene razón. Pero la diferencia está sobre todo a nivel de foros en canales que son míos, que yo gestiono, y canales que son de terceros. Cuando un cliente se queja en un foro que no es el foro de Sanitas, está hablando con otras personas y no quiere o no le resulta aceptable que tú intervengas directamente y des tu versión como compañía. Cuando un cliente se está quejando en tu propio foro o en tu canal como Twitter o Facebook, está esperando una respuesta de ti. Y en ese sentido sí que es verdad que el tono y lo que puedes hacer cambia mucho. O sea, muy importante saber cuándo tienes que solo escuchar, cuándo puedes participar. Y muy importante también un matiz sobre el tema del contexto y la omnicanalidad de la que se está hablando, ¿no? Desde mi punto de vista. Por un lado tenemos el contexto de mi cliente en mi sistema, en mi base de datos y en mis relaciones, pero hay otro contexto del cliente también público que está ocurriendo en foros y en las propias redes sociales cuando habla con su familia, con sus amigos, nos recomienda, y es un contexto seguramente también muy importante que tenemos que estar escuchando y capturando, ¿no? Bueno, yo creo que al final tienen que salir preguntas para estos ponentes. Y finalmente con Fernando, pues como, bueno, en el fondo conmigo también, pero yo soy una tecnología española, lo vuestro es tecnología americana, pero vamos a compartir una pregunta muy directa al tema del papel de la tecnología. Yo no sé lo que tú opinas, pero permanentemente parece que como hay muchos cambios tecnológicos, la tecnología tiene una importancia de por sí brutal. ¿Tú qué opinas en cuanto al papel de la tecnología en la búsqueda de la excelencia, que has hablado y has mencionado muy bien en la ponencia, de la excelencia en la atención al cliente? ¿La tecnología ahí tiene algo que aportar? Sí, por supuesto, pero como comentaba en mi ponencia, yo creo que es algo secundario a
como apuntaba Karina, a que las empresas definan lo que quieren, decidan internamente qué es lo que buscan, cuál es la experiencia que quieren aportar, esa experiencia homogénea en todos los canales, y en base a eso busquen la tecnología que mejor se adapte a la consecución de esos objetivos, ¿no? Sea algo que venga después, pero no sea sobre lo que se construya la experiencia o la búsqueda de la experiencia del cliente, ¿no? Esa es nuestra visión. Estamos de acuerdo. ¿Y cuál es la importancia que tú crees que tiene integrar la atención al cliente y las redes sociales? ¿Es importante o es un tema opcional o que no tiene mucho sentido? Bueno, espero que gallegos y americanos estemos también de acuerdo en esta pregunta. Por supuesto, y lo comentaba en la ponencia, y un poco lo que estamos viendo en los clientes y la respuesta a estos muertos vivientes, los llamaría yo, porque al final matas a un cliente, pero ese cliente tiene la capacidad de hablar mal de ti, no solo de abandonarte, sino que también tiene la capacidad de públicamente decir por qué ha abandonado tu servicio o tu producto, ¿no? Con lo cual, lo que estamos viendo en los clientes es una reacción a incorporar las redes sociales como un canal adicional a la atención tradicional, no como un canal externo donde una compañía, pues, de comunicación, al margen de la información que se manejaba dentro de la compañía, era capaz de mantener la imagen o la reputación de la compañía. Es ahora un canal donde, como decía yo, pues debemos conocer quién nos llama y tenemos que saber que ese cliente oro, que en Twitter es el rey del tweet, pues debo tratarle de la misma forma que cuando me llama por teléfono o cuando me envía un correo electrónico, teniendo en cuenta las diferencias que como usuarios o las expectativas que tenemos como usuarios cuando utilizamos una u otra red social. Al final parece algo trivial, pero solo un tercio de las menciones que se hacen van directamente con el ad mention a nuestra marca. Por eso es que tenemos que escuchar todo lo que ocurre en la red y definir cómo atacamos, cómo respondemos, cómo acompañamos a los clientes en cada uno de ellos, porque las expectativas que tienen son distintas. Antes decíamos, yo tengo una urgencia, llamo por teléfono, es algo menos urgente, mando un correo electrónico. Ahora Twitter, Facebook, LinkedIn me permiten esa misma capacidad de seleccionar qué quiero cuando tengo una queja, dónde quiero posicionarlo, cuando tengo una urgencia, dónde voy a comunicarla, cómo voy a interactuar con la marca, ¿no? O sea, que parece importante ese concepto de separar los aspectos transaccionales que se tienen que gestionar en la atención al cliente y seguramente en el entorno del contact center, ya estemos todos de acuerdo, que es el sitio donde se conoce el producto y se pueden gestionar esas quejas, reclamaciones, esos inputs estándares de contact center, pero que ocurren en otro canal, de otras cosas que ocurren mezcladas, pero que hay que saber separar, y para eso quizá la tecnología puede ayudar, que están muy vinculadas al mensaje de marca más tipo broadcast, que también está ocurriendo y que un community manager con ciertos matices puede gestionar, pero cuando me dicen resuélveme este problema, es el momento en el que sí que tiene cierto sentido estandarizar y hacer escalable ese proceso. Y para cerrar, ¿cuál es vuestra visión, la visión de Salesforce en relación a esta atención al cliente? Bueno, pues una visión unificadora, ¿no? En la que, como decía, todos los departamentos deben compartir el único dato de cliente y sobre ese dato construir su modelo de atención, ¿no? Al final las barreras entre los departamentos deben desaparecer y es por eso que nuestra solución está encaminada a ofrecer ese tipo de experiencia, ¿no? Donde todos los departamentos comparten la misma información independientemente del punto de interacción que tengo con el cliente, sea como lead antes de convertirlo en cliente o sea ya en la parte de atención o en la parte de marketing. Al final yo defino todo un ciclo de vida de cliente, quiero acompañarle cuando tenga en mente el renovar un servicio, un producto conmigo y debo estar presente en cada uno de esos momentos teniendo en cuenta pues, todo el histórico, toda la información que poseo de él. Muy bien, pues bueno, yo creo que tenéis a vuestra disposición expertos en tecnología, casos de uso de personas que han pasado a lo mejor por alguna fase por la que vosotros vais a pasar ahora, como son casos prácticos como AXA, Sanitas. Tenemos un caso de un formador y buen conocedor de los problemas humanos, que son muy importantes, claves en lo que es la gestión de esa relación con los clientes y una experta en el ámbito de la escucha 2.0 que tiene un ámbito estratégico más allá de la propia atención al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, seguro que las preguntas ahora van a salir a borbotones, ¿verdad?
como suele ocurrir en estas ocasiones. Si no, bueno, a los pocos que conozco que no se escondan, porque voy a ir a por ellos. Entonces, a ver, ¿tenéis por ahí alguna pregunta para algún caso? Tenemos AXA, tenemos Anitas, tenemos Contact Center Institute, formación. ¿Tenemos por ahí uno? Hola, mi pregunta va para AXA y para Sanitas. A día de hoy en vuestros sistemas estáis identificando los clientes, en plan Juan Domínguez en Twitter es el rey del mambo y en Facebook es tal persona. ¿Cómo lo hacéis? ¿Le pedís permiso? ¿No? Este es un tema muy delicado. Es un tema que, además, en el caso concreto de AXA tenemos unas restricciones legales muy importantes. Entonces, el primer tema no es tanto si después lo guardamos, que a día de hoy no lo estamos guardando, sino si le puedes contestar o no en base a lo que te está diciendo. Entonces, nosotros tenemos unas normas muy estrictas para no dar datos en concreto de los clientes y no puedes dar por hecho que ese cliente es quien te está diciendo qué es. Es lo mismo que tenemos los protocolos en el contact center, las preguntas de identificación cuando alguien llama al contact center y dice que es fulanito con DNI y tal. Bueno, pues en el caso de Twitter, cuando te está diciendo que es Matamama, la 358, pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces, temas de gestión en concreto de un cliente no pueden hacerse nunca en canal público y tampoco lo hacemos por mensaje directo con datos personales. Es decir, nosotros no podemos dar por hecho que esta persona es quien nos está diciendo que es, porque los datos son muy sensibles. Por ejemplo, en los temas de salud, que Sanitas lo dirá igual, pues el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos es nivel máximo de protección. Entonces, cualquier tipo de respuesta que diéramos ahí es muy complicado. Una vez que le pedimos, nosotros solo pedimos datos públicos, es decir, un número de póliza que no relaciona nunca con datos personales del cliente, y ya después, si la pregunta es general, va ahí, pero si la pregunta es particular, decidimos por qué canal se puede responder. No sé si te he respondido. Bueno, en nuestro caso es bastante similar. Al final, el dato del cliente nunca está fuera de los sistemas que nosotros ya tenemos. Es decir, los canales sociales son canales de interacción, pero no se quedan con el dato de la gestión que nosotros hacemos con el cliente. Sí que es verdad que en algunos casos es mucho más sencillo. Hay, por ejemplo, herramientas que se integran con Facebook en una pestaña o algo así, y toda la interacción, esa información que está introduciendo el cliente ya está dentro de tu sistema, porque es esa misma herramienta. Y hay en otros casos en los que cuando utilizas mensajes directos y todo esto, lo que tienes que hacer es eliminar luego la información. Pero hacemos lo mismo, autenticamos al cliente pidiéndole. Además, esto tiene una ventaja: cuando un cliente te llega y tiene un problema y le pides el dato, lo estás llevando al área privada. Y con la excusa de que tú no puedes publicar o comunicar esos datos, o que el cliente no debe publicar su DNI o su número de teléfono, que algunos lo hacen, le tienes que decir, oye, bórralo porque estás publicando tu dato, te lo llevas a un área privada. Pero sí, nosotros somos nivel de protección 3, y a la hora de elegir una herramienta, por ejemplo, eso nos supone 6 meses con el departamento legal, por ejemplo. No sé si he contestado a tu pregunta, ¿sí? ¿Alguna pregunta más por ahí? Parece que hay por ahí detrás. Hola, buenas tardes. Soy Gemma González, somos de Phone House y me gustaría hacer una pregunta a cualquiera de vosotros. ¿Cómo veis las redes sociales en interacción con el cliente dentro de 5 años? Esta es una buena pregunta. ¿Algún voluntario ya que directamente quiera contestar? Quizá Karina, a lo mejor, que la veo con ganas. Bueno, ¿qué te voy a decir yo si me dedico a eso? Si no, dentro de 5 años no tendré trabajo. A ver, las redes sociales, me parece que lo decía Pedro en su ponencia, hablando sobre el Tamagotchi, si era una moda o era algo que iba a ser pasajero. Yo creo que las redes sociales ahora mismo es un canal, como lo es WhatsApp y como lo será alguna otra plataforma que venga más adelante. Lo que es un hecho es que, aunque nosotros todavía llamamos por teléfono, es que las nuevas generaciones ya no llaman por teléfono, que todo lo hacen por internet, llámese redes sociales o cualquier plataforma online. Somos cada vez más sociales a través del móvil, a través de un WhatsApp, a través de una plataforma como Facebook, como Twitter o como Twitter. Es que se me sale, perdón, es que soy mexicana y me sale ahí el Twitter.
Y yo creo que no van a morir, pero igual no será Twitter, será otra, y no será Facebook, será otra. Quizá no sea WhatsApp y tendremos, lo que pasa es que tendremos los consumidores muchísimas más oportunidades de selección, pero esta comunicación social y online no va a terminar, porque es hacia donde vamos todos, ¿no? De hecho, el teléfono, yo cada vez pago menos de teléfono. Yo lo que más me importa es tener 2 gigas en el móvil, porque sin el WhatsApp, sin el Facebook, no soy capaz de comunicarme. Ya no llamo nunca por teléfono, ni envío un SMS jamás. Solamente de Phone House o Movistar o tal son los que me envían SMS, ¿no? De promociones. No, pero es verdad, y es así. No van a morir, simplemente van a evolucionar, y van a evolucionar es más, podemos ver el ejemplo de Asia, ¿no? Donde tienen redes sociales súper avanzadas. Y yo creo que vamos hacia ahí, ¿no? No se trata de Facebook y de Twitter simplemente, vamos hacia más. ¿Alguien más que lo tenga claro? Solo, lo único que quería añadir es que a nivel de canales todo va cambiando, pero el fondo de la cuestión parece que sigue siendo el mismo. Es decir, nos seguimos relacionando con las compañías y seguimos socializando nuestras experiencias. Es exactamente lo mismo que hemos hecho siempre, solo que ahora tenemos canales con los que llegamos a muchas más personas. Pero el core, que es relacionarme con la compañía y relacionarme con el resto de personas a las que conozco o no conozco, yo creo que se va a mantener en cualquiera de los nuevos canales que surjan dentro de 5 años. A mí me gustaría recordar algo que habéis comentado esta mañana cuando habéis hablado de omnicanalidad. Dice, ya es la vuelta. No sé dónde estaremos dentro de 5 años. Nosotros nos pasamos, cuando tenemos revisiones estratégicas en la compañía, te pones a 2 y 5 años y a veces dices, pero vamos a ver, si es que las Google Glasses dentro de 6 meses estarán obsoletas, ¿no? Pero sí que es verdad que las empresas tenemos que dar una vuelta. El microapoderamiento del cliente está aquí. Entonces, lo que hemos dicho esta mañana de no voy a ser yo quien decida como compañía, sino que tengo que estar dispuesta a donde el cliente esté, para lo que esté y lo que pida. Luego decidiremos como compañía si queremos responder ahí o no, pero yo creo que no tenemos opción. O sea, tenemos que tenerlo en cuenta y valorarlo o descartarlo, pero saber que será el cliente quien tenga ahí la libertad y el poder de decisión, que hasta ahora estaba, yo creo que muy limitado. Yo, desde el punto de vista de tecnología, lo que creo es que hay cosas que sí que podemos aventurarnos a pensar que dentro de 5 años incluso se reforzarán, y es un poco lo que se está comentando del concepto social del software y de la tecnología. Hay cosas que ya están cambiando y han cambiado para siempre, y es que el software empresarial, el software personal, los sistemas que utilizas, conceptos como recomendar, puntuar, retuitear o redifundir, reamplificar, esos forman parte de los sistemas. Y, por ejemplo, los sistemas de gestión de proyectos empresariales están transformándose en compañías como Microsoft, Salesforce, etcétera. Radicalmente ya no es una gestión en la que alguien diseña un plan de proyecto, etcétera, sino que son pequeños LinkedIns empresariales, y eso está cambiando en empresas como BBV, etcétera. Es una tendencia imparable, y si solo nos quedamos en 5 años, porque ya más allá creo que ya sería absolutamente, si ya 5 es temerario, el concepto social del uso del software, la tecnología, de la colaboración, de la toma de decisiones, en donde participa ya tu comunidad de usuarios y de clientes como parte de tu cadena de valor en las tomas de decisiones, creo que es una línea imparable. No sé si alguien más quiere apuntar algo. Seguro que hay por ahí alguna pregunta más, que nos queda todavía un poquito de tiempo. Sí, pues tenemos 2 a la vez. Bueno, 3. Buenas tardes. Una pregunta normalmente para AXA y Sanitas. ¿Qué porcentaje de interacciones se producen de los clientes a través de las redes sociales respecto a otros canales actualmente? Y también cómo ha evolucionado, ¿no?, en los últimos meses esto. Gracias. Vale, no te podría dar el dato concreto, no solo sino porque ahora mismo en la cabeza no lo tengo, pero te puedo decir que es muy reducido. Y si tú comparas interacciones de canal telefónico y de canal presencial, por ejemplo, con las que son, digo, exclusivamente de redes sociales, son muy pequeñas. Si tú amplías a otros canales digitales del estilo del chat, de formulario o de incluso participación en el caso de canales de soportes, entonces el porcentaje probablemente sea mucho mayor. Pero a nivel de redes sociales, en nuestro caso en particular, es un número bastante limitado. Habrá otros sectores con un perfil de cliente mucho más tecnológico, como Telco, por ejemplo, que sea superior. Pero en general yo diría que por hoy son relativamente pocas, y que a nivel de volumen no es probablemente lo más importante. En nuestro caso es igual. Lo que sí hemos visto es un crecimiento exponencial. Es decir, partimos de muy poquito y somos exponencialmente poquito, pero sí que se ve un crecimiento, sobre todo a lo mejor en nuestro caso,
desde verano del año pasado un crecimiento rápido y en este año 2014 se sigue acelerando el crecimiento. De hecho, bueno, cuando estamos hablando de atención, pues es lo que hemos comentado, pues normalmente te llaman para pedirte algo porque algo no les ha gustado. Hemos visto casos de personas que habían abierto la cuenta de Twitter 5 minutos antes de mandarnos la interacción. Seguramente depende también de la estrategia y de promoción de ese canal para la resolución de problemas, etcétera. Hombre, promocionarnos para que vengan problemas, no. No, pero promocionar la existencia de ese canal. Sí, bueno, nosotros proactivamente lo que tratamos es de estar para ofrecer un servicio. Otra cosa es que además, como damos servicio, pues te vienen preguntas que no siempre son positivas, pero, o sea, no, ahí no hemos cambiado, esa estrategia no, pero las interacciones han crecido en volumen. Víctor, tenía ahí una pregunta. Bueno, pregunta también para Blanca y para Pedro, por el tema de, bueno, tengo interés en saber cómo medéis la influencia del canal de redes sociales a la hora de captar clientes, es decir, el generador de leads comerciales que os pueda entrar por esos canales. ¿Lo tenéis medido? ¿Si tiene alguna importancia? ¿O realmente al final el cliente lo usa para quejarse o para opinar? Empiezo. Esa es una pregunta genial. Es muy buena. Ya nos hemos sentado varias veces con el departamento comercial a ver cómo podemos aprovechar esas oportunidades. Lo que pasa es que hay una cuestión ahí interesante y es, si esas oportunidades te llegan de forma directa a ti, está claro que lo tienes que canalizar como estás haciendo con la parte de soporte y tener algún tipo de proceso y que haya pues yo qué sé, deja tu teléfono y te llamo por teléfono o te llevo a una landing o cualquier otro proceso que sea eficaz para vender. La verdad es que normalmente el usuario no se suele dirigir a ti en canales sociales para pedirte información sobre un producto ocurre, porque en Facebook nos llega muchísimo, sobre todo, por ejemplo, de la parte estética. No se sabe, pero Sanitas tiene toda una gama de productos de salud en general y la parte estética se pregunta muchísimo. La cuestión interesante es, ¿puedo yo con este tipo de proyectos como el que mencionaba Karina de monitorización captar quejas de personas que no son clientes míos sobre servicios que es de mis competidores y de alguna manera, a través de algún proceso, algún agente o algo de eso, aprovechar yo esa oportunidad para estar ahí de una forma que no sea muy intrusiva? ¿Y cómo gestiono eso a nivel de CRM? Ahí está la parte interesante. ¿Que se está explotando? Yo creo que no, pero que hay ahí un margen de explotación, sobre todo eso de detectar clientes insatisfechos o que están hablando de determinadas cuestiones que están relacionadas con mi producto y donde puedo aportar un valor. Creo que no se está haciendo, pero que se podría hacer. Bueno, nosotros, como decimos las aseguradoras, somos empresa mediada, entonces la venta principalmente está hecha a través de canales de distribución, aunque también tenemos un canal de e-commerce. Entonces, en esa parte tenemos un protocolo de asignación de leads. Sí, nos preguntan a veces, pero claro, el volumen es pequeñito, oye, tienes este producto. Entonces, ahí sí que usamos la potencialidad del 2.0. Si nos está preguntando cómo son las garantías, pues respondemos en público y así informamos a todo aquel que quiera escuchar. Si nos está preguntando por una oferta en concreto, pues ya derivamos al canal correspondiente para que el asesoramiento esté personalizado. En la otra parte, ¿cómo se utiliza? Pues está en las dos bandas que hemos comentado al principio. Como compañía tenemos el canal, en caso Twitter, de atención y servicio y ofrecimiento de soluciones y luego lo que es el canal reputacional. Entonces, el canal reputacional sí que tiene su monitorización de tendencias, su monitorización de entender en qué momento quiere posicionar determinados mensajes o si lo que está en el mercado ahora mismo va en línea con lo que tenían previsto lanzar. Entonces, ahí son dos líneas y de igual manera esta generación es generación de marca para la compañía que después se utiliza o no, o como se considere a través del Departamento de Marketing y Distribución. ¿Te he contestado? Muy bien, ¿teníamos otra pregunta más ahí detrás? Es una pregunta para Fernando. Antes en el vídeo que pusiste, el caso de Blueberries, ellos comentaban que querían cambiar de cabo a rabo y ser una empresa digital y social. No sé si nos puedes contar a nivel práctico cómo cambiaron, qué es lo que están haciendo, cómo son más sociales y 100% digitales, por así decirlo. Bueno, la estrategia que siguió Burberry, impulsada por Ángela en su caso, fue
eliminar esa barrera que había entre la experiencia que tenía una persona cuando iba a una de las tiendas de la marca y cuando se ponía en contacto con la marca a través de los canales tradicionales. Eso fue la primera barrera que eliminaron. ¿Cómo? Utilizando una tecnología, nuestra tecnología, para conocer el cliente durante todo el proceso. Ejemplos, pues una persona que estaba en su casa, en el sofá, navegando por la página web, incorporaba varios artículos de la marca a la cesta de compra, por ejemplo, y no terminaba de hacer la compra, luego era reconocida cuando entraba en la tienda. No sé si habéis acercado a alguna de las tiendas de Burberry, pero los dependientes se acercan a ti con un iPad, con una tableta, y son capaces de identificarte, pedirte los datos, igual que harían cuando interactúan contigo en otro canal, y a partir de ese momento identificar que dejaste en la cesta de la compra pues varios artículos y que, por ejemplo, el vestido que dejaste pues existe en la talla que tú estabas buscando en la tienda y te lo puedes probar. Eso es un ejemplo de homogeneización de la experiencia de cliente en los distintos canales. Y luego habilitando la posibilidad de que los clientes interactuasen con ellos en cualquier canal, desde los canales tradicionales a los nuevos canales, las redes sociales, las comunidades, que es algo que para mí está dentro de las redes sociales, ¿no? Al final, la comunidad es un entorno que yo doy a los clientes para que se comuniquen conmigo. Los clientes nos mandan un tuit o van a nuestra página de Facebook porque a lo mejor no tienen un entorno donde compartir con otros usuarios de mi marca, no con toda la sociedad en general, experiencias sobre mis productos, sobre mis servicios. Si yo les doy un entorno, que es una comunidad de clientes, donde pueden publicar opiniones, abrir casos, compartir, hacer, como decíamos, un rating de las respuestas más adecuadas, les estoy dando un entorno social para que interactúen entre ellos, pero aquello que no es capaz de responder la comunidad sea respondido por la marca. Con lo cual, básicamente esas eran las dos líneas de trabajo que Burberry hizo, la eliminación de la diferencia entre el mundo real y el mundo digital, y luego el habilitar en todos los canales la posibilidad de interacción con los usuarios, ¿no? Por detrás siempre hay lo mismo, es si tengo un único dato de cliente y sé que ayer estuvo en la tienda, hoy me ha mandado un tuit y mañana me llama por teléfono, con esa información, independientemente de por dónde, con quién interactúe, siempre voy a poder darle la misma atención, ¿no? No sé si... Bueno, solo que hay alguna pregunta así urgente de última hora. Hemos cumplido al minuto el horario, con lo cual yo pediría un fuerte aplauso para estos ponentes que creo que han sido muy interesantes.